Hola a todos. Es la segunda vez que grabo esto, entonces. Ay, porque me equivoqué. Todavía me estoy acostumbrando a esto de hacer videos. Supongo que llegará un día en el que simplemente prenda la cámara, grabe y ya todo sea magia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo están? Espero estén bien. Ah, se me acaba de ocurrir algo. Mm, si de casualidad están viendo este video y quieren que ore por ustedes por algo o algo por el estilo, pues me lo pueden dejar en los comentarios, ¿no? Eh, según yo, me llega una notificación, pero si no me voy a checar, meter a checar si alguien lo hizo para orar por él. ¿Cómo están? Espero estén bien. Este video también es medio improvisado, y digo medio improvisado porque vamos a hablar de un tema que yo estudié bastante y también de un tema del que yo di clase en mi iglesia. Y, y pues sí, pero realmente no tenía como el plan de grabarlo hasta que ya estaba ya acostado hace como 20 minutos y, y pensé lo grabaré y como que Dios me dijo, sí, y yo, bueno, y ya, aquí estamos. Em, pues vamos a hablar de Abraham, ¿no? Abraham, este personaje icónico de la Biblia que la iglesia nos lo presenta, ¿no? Como el padre de la fe. Y no voy a seguir. Vamos a esperarnos tantito antes de comenzar la clase. Solo me gustaría orar primero. Va, pueden orar conmigo si quieren. Pueden dejar que yo ore por ustedes. Si es que sí me lo permiten. Pueden ponerle pausa al video, orar y luego adelantarlo hasta la clase. Lo que ustedes prefieran. Lo que suene mejor para ustedes. Pero si van a orar conmigo, pues sí, en sus ojitos. Para que no nos concentremos. A mí una gran maestra me dijo que siempre era bueno invitar al espíritu a que esté con nosotros en el aprendizaje, porque pues recordemos que pues al final del día toda revelación, toda enseñanza de la palabra proviene, no es revelación nuestra, ¿no? No es como que yo por mi intelecto lo deduje y cosas así, sino que es revelación del Espíritu Santo siempre y cuando vaya acorde con la palabra de Dios y con el plan divino de Dios, ¿no? Si no me creen, lean mm, Segunda de Pedro 1:21. Confirmo. Bueno, pues en sus ojitos. Buenas noches, Padre. Grande eres tú, Señor, que eres maestro de maestros. Grande eres, Señor, que la naturaleza clama a ti y te responde. Grande eres tú, Señor, que los cielos cuentan de tu gloria. Gracias, Señor, te damos por un día más de vida. Gracias, Señor, por darme el privilegio y la oportunidad de dar esta clase tanto en mi iglesia como aquí, Señor. Te pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que esta enseñanza sea de mucho valor para todo aquel que la escuche, que aunque la escuche aprenda mucho y que también tenga una nueva perspectiva sobre el plan divino de tu Hijo Jesús y de cómo tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tanto así que no solamente aprenderemos de Abraham, sino también de ciertos mensajes que tú nos das a través de su historia, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar. Pues ya de una vez, ¿no? Oh, oh, sí, estoy compartiendo. Uy, todos los que hayan tenido clase en pandemia sabrán qué es eso. Bueno, pues vamos a empezar. Abraham, ¿no? ¿Quién es Abraham, no? Y debemos recordar que Abraham es una figura central en la historia bíblica y en la teología, no solamente
cristiana o católica, sino también islámica y de muchas otras religiones, ¿no? Y también se le es conocido como el padre de la fe, ¿no? Más que nada porque su vida remarca una victoria en el plan divino de la salvación. Em, la historia general de Abraham en Génesis abarca principalmente su elección por Dios, el llamado a salir de su tierra, las promesas, los pactos establecidos con él y también una muestra y muchas como acciones que revelan su ejemplar fe, ¿no? Em, y justo por esto mismo, desde una perspectiva bíblica y también como teológica, Abraham se nos es presentado como un modelo ejemplar de fe, ¿no? De obediencia en la fe. Y justamente esto se remarca en Romanos 1:5. Y pues también recordemos que Abraham es pionero tanto del pueblo de Israel como de una fe universal. Y también del el primer prototipo. Bueno, ahorita entramos en eso. Pero entonces en esta clase, ahí dice si nos da tiempo, porque pues esta clase la di en un domingo. Y a veces no nos da el tiempo para ver toda la clase completa, pero aquí sí nos va a dar tiempo. Em, y justamente en la clase veremos el por qué Dios eligió a Abraham desde un contexto genealógico, perdón, no solamente como desde una perspectiva de elección, es decir, de que Dios dijo, tú serás solo, porque si no, sino también veremos, sino que veremos el contexto detrás de esa elección, la razón por la cual Abraham es conocido o se le nombra padre de la fe, usando principalmente como referencia a Génesis 15:6 y las reflexiones de Pablo en Romanos y Gálatas y Hebreos. También muy importante la relación pues tipológica que tiene Abraham con Jesucristo, ¿no? O sea, justamente esta parte de cómo a través de Abraham Dios nos spoilea un poquito sobre el plan divino de Jesús y también veremos aunado a esto una explicación profunda de Juan 8:56 y seis y cómo está relacionado con lo anterior, ¿no? Pues bueno, la elección de Abraham, ¿no? O sea, justamente la historia de Abraham se ubica en continuidad con las generaciones posteriores a Adán, ¿no? En Génesis 5 se presenta justamente la genealogía de Adán hasta Noé y Génesis 11 retoma dicha genealogía desde Sem, que de ahí viene el término semita, hasta Tare, que Tare es padre de Abraham. Y si lo leen en la Biblia van a ver como listas así de genealogía, pero justamente estas listas no solamente son datos, sino que su función principal es conectar a Abraham con la humanidad precedente, imperando que el plan de Dios avance a través de una línea genealógica escogida, ¿no? Inclusive en Génesis 11 concluye con la continuación de la genealogía de Génesis 5 y 10, buscando, lo que les acabo de decir, conectar a Abraham con la descendencia de Adán y Noé a través de Sem, que es hijo de Noé, ¿no? Y de esta forma, Abraham desciende de Sem, de nuevo que de aquí viene el término semita, por lo tanto es heredero de la bendición que Dios le dio a Noé después del diluvio, ¿no? Que, y justamente después, tras el episodio de la Torre de Babel, en Génesis 11:1-9, y la expresión de los pueblos, dicho árbol genealógico que aparece en Génesis 11:10-26, pues nos demuestra que Dios mantuvo una descendencia genealógica, una línea genealógica de fieles en la que finalmente pues spawnea o aparece Abraham, ¿no? Y dicho trasfondo en parte nos da cierto contexto de que la elección de Abraham no vino desde un lugar de ignorancia o de aleatoriedad, sino que vino como parte del plan divino de salvación que inició desde la caída de Adán y se mantuvo a lo largo pues de la línea genealógica, ¿no? Y justo aquí vemos eh, una, una como grafiquita, bueno, gráfica, la línea genealógica. Esta imagen es de la línea genealógica desde Adán. Uy, discúlpenme, es que se queda volviendo loca mi cámara. Pero, ajá, aquí está la línea genealógica completa desde Adán y Eva hasta Jesús. Pero pues aquí solo les puse la parte que llega hasta Abraham y su hijo Isaac. Eh, entonces, están Adán y Eva, tienen a Caín y Abel, luego tienen a Set, los hijos de Set. De ahí sale Noé, de Noé nace Sem,
que tiene todos estos hijos hasta Tare o Teraj, que pues lo mismo. Ay, ¿por qué hace eso? No entiendo por qué hace eso. Y, ajá, y luego de ahí de Terah, o digo de Tarea o de Teraj, nace Abraham, que Abraham se llega con tres personas, que es Ketura, Sara y Agar, Sara siendo su esposa, que nota importante, su esposa en un principio era estéril y de avanzada edad, tómenlo en cuenta, y Agar era la sierva de Sara, con la que, ahorita vamos a entrar en detalles, pero con la que Abraham se llega, tiene a Ismael, y Dios bendice a Ismael, y salen todas estas personitas, que también de ahí pues salen todas las tribus, los ismaelitas, ¿no? Que actualmente, bueno, que desde ese entonces hasta la actualidad, como que en la línea de Ismael y de Isaac se pelean entre sí, ¿no? Que es justamente la línea de Ismael, es como, digamos, los primeros pueblos que se asentaron en el norte o por Arabia Saudita, y Isaac, pues, los que se asentaron en Israel, ¿no? Y justo está este constante choque de porque, y ahorita vamos a ver, pero quién es el merecedor de la promesa, a quién se le hicieron las promesas, ¿no? Entonces, también considero importante mencionar que Abraham nació en Ur de los Caldeos, que está justamente aquí, y de ahí, bueno, que Ur de los Caldeos es como también conocido como Mesopotamia, no sé si les suene, y que la familia de Abraham se trasladó de Ur de los Caldeos hasta Harán, y eso se menciona en Génesis 11:31, ¿no? Pero lo que me parece importante de notar aquí es que en dicho contexto mesopotámico, geográfico, en el cual imperaba la idolatría a diferentes dioses, en donde se tenía una cultura muy diferente a la que se tenía, por ejemplo, la familia de Noé, o, pues sí, la familia de Noé con sus hijos, eh, pues justo en este contexto Dios mismo interviene de forma soberana para elegir a Abraham. No, y pues este trasfondo realza de cierta forma la gratuidad de la elección divina, ¿no? Y más porque Abraham nunca se nos presenta como un hombre justo, ¿no? Por ejemplo, Noé, que Noé, la Biblia lo presenta como un hombre muy justo, ¿no? Que sí se especifica ahí que era justo en como todo el pueblo, ¿no? En toda la población. Pero Abraham no. Abraham en un principio pues es presentado como un hombre simplemente al que Dios llama por mera gracia para dar inicio a una nueva etapa de su plan divino, ¿no? Y me gusta mucho, tengo aquí la cita, lo que menciona el Papa Emérito Benedicto XVI, que Abraham antes de su llamado era simplemente otro pecador más que vivía entre las naciones dispersas, ¿no? Pero justamente lo bonito de esto es que Dios puso sus ojos en él para un propósito especial, justamente como a ti y a mí. Y eso se me hace muy bonito. Eh, si tienen Biblia, ábranla. Vamos a leer. Eh, Vayan a Génesis 12:1 a 3. Ahí, ahí yo lo puse en Reina Valera. No sé por qué hice 60, debe ser 09. Reina Valera 09. Yo lo voy a leer en Reina Valera 1960. Entonces, a mí me gusta mucho que en las clases se lea no solamente como en la pantalla, sino que uno también vaya siguiendo así con, con su Biblia. Siento que es muy útil para uno, para ubicar dónde están como los versículos y todo, y también para que aprendamos nosotros a manejar pues bien nuestra Biblia, ¿no? Pero bueno, Génesis 12:1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien. En una traducción llamada VHTI, que me gusta mucho porque a diferencia de Reina Valera, VHTI traduce del hebreo al... Reina Valera traduce del hebreo al latín y del latín al español, y VHTI traduce directo del hebreo al español. Y dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y dirígete a la tierra que yo te mostraré.
Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré famoso tu nombre, y servirás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, aquí destacan varias cosas. La primera es que en este pasaje contiene tres promesas que Dios le hace a Abraham, ¿no? La primera es que le va a dar una tierra que él le mostrará. No le dice dónde, no le dice por dónde está, no le dice cuál, solamente le dice yo te prometo que te daré una tierra, ¿no? Segundo, le promete también hacer de él una gran nación. Y tercero, bendecir a Abraham y que a través de él sean benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y justo algo también importante aquí es que la respuesta ante esto de Abraham fue inmediata y obediente, justo como dice ahí en Génesis 12:4, dice, y fuese Abraham como Jehová le dijo, ¿no? O sea, es decir, que no solamente fue... mm, es más, vamos a ponernos en los zapatos de Abraham. Nosotros, digamos que estamos en... Nosotros nacimos en Mesopotamia, en este contexto politeísta, en donde se crean varios dioses, en donde, etcétera. Entonces nos movemos de dicho lugar, de Ur de los Caldeos, hacia la tierra de Arán, y en esa tierra, Dios, un Dios que quizás es ajeno a nosotros, quizá no conocemos tan bien, porque definitivamente no sabemos cómo se mantuvo, eh, pues justo esta comunión con Dios a través de los hijos de Noé y a través de Taré, ¿no? Entonces, quizá era un Dios ajeno a Abraham, ¿no? Entonces, que este Dios ajeno un día llega y te dice, yo te prometo estas cosas, pero necesito que dejes tu parentela y que vayas a la tierra que yo te he de dar. Señora, ¿cuál tierra? No te puedo decir, bueno, más bien no le dijo cuál tierra, no le dijo vete por el norte, por ahí. No, o sea, tal cual solo le dijo ve, ¿no? Y Abraham, sumamente obediente, le dice, va, me rifo, y pues Abraham, como Jehová le dijo, ¿no? Y justo remarco esto de que no sabía dónde iba, ¿no? Porque, pues, lo que le pedía a Dios no era, pues, no era cualquier cosa, o sea, era abandonar, uno, la seguridad de su tierra natal y también abandonar a su clan familiar o a su familia, fiándose solamente de lo que este Dios ajeno que quizá él no conocía le había dicho, ¿no? O sea, solamente le había dicho, ve, y él estuvo dispuesto a dejar todas estas cosas para hacerlo, ¿no? Y justamente un comentario patrístico lo señala, ¿no? ¿Cuántos de nosotros dejaremos atrás todo lo familiar simplemente partiendo sin conocer el destino, ¿no? Pero justamente lo importante aquí es que Abraham lo hizo, ¿no? Abraham se fió de Dios completamente, de su omnipotencia, de su sabiduría, y demostró una fe completamente radical, ¿no? Y también dentro del llamado de Abraham es importante mencionar o denotar pues, la dimensión genealógica y mesiánica que tenía una de las tres promesas, ¿no? Más en específico la tercera, que si serás bendición, o bien que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Justamente la iglesia o la tradición cristiana reconoce que aquí la profecía es como un spoiler, un pequeño spoiler de la redención universal de Cristo. Y siendo más concretos que a través del árbol genealógico de Abraham, la bendición de la salvación alcanzaría a todas las personas del planeta. Ahorita vamos a ver por qué. Y de hecho Pablo cita esto y lo explica como de forma explícita y lo menciona, ¿no? En Gálatas 3:8 dice, en la escritura misma, previendo que Dios restablecería en su amistad a todas las naciones mediante la fe, anunció de antemano a Abraham esta buena noticia. Todas las naciones serán benditas por medio de ti, o a través de ti serán benditas todas las naciones, ¿no? Entonces, pequeño recap para no perdernos. Abraham, que nace en un contexto completamente ajeno a Dios, o en el que se asume que puede ser completamente ajeno a Dios, Dios le dice, ve y haz, y yo te prometo otras cosas. Abraham, sin titubear, sin decirle nada, dice que sí, y pues va, ¿no? Se larga de su parentela, de su lugar, y va con... Uy,
discúlpenme si me cayó algo, y va con Lot. Bueno, va con su familia, es decir, su esposa y Lot. De hecho, dice, tomó pues Abraham en Génesis 12:5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a su hijo, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Solo que en ese momento, pues, Abraham no sabía que iba a Canaán, ¿no? Pero sí, entonces, si bien Abraham no iba solo, sí representaba un, un gran reto para Abraham, ¿no? Porque por todo lo que ya mencionamos. Siento que a veces me repito mucho. Discúlpenme. Entonces, estas promesas no se quedan así, al aire, ¿no? Sino que Dios también, digamos que estas promesas iniciales se ven confirmadas por Dios y aclaradas mediante alianzas formales que que en hebreo se usa la palabra berit, que significa pacto o alianza, ¿no? Y implica un compromiso sagrado, generalmente sellado por ritos sacrificiales, ¿no? Antes de continuar con los demás puntos, vamos a leer Génesis 15:1-17. De nuevo yo lo voy a leer en Reina Valera, 1960. Ustedes lo pueden leer en la que quieran. Génesis 15:1-17. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es decir, recordemos que una de las promesas de Dios es que de él saldrá una gran nación, aún teniendo a su esposa estéril, él y su esposa siendo de avanzada edad. Entonces, justo lo que dice aquí Abraham es que mira que no me has dado prole, mira que no me has dado como descendencia, mira que no me has dado hijo, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa, que es hijo y el mayordomo de mi hija, de mi casa, es ese Damaseno Eliezer, ¿no? Entonces aquí Abraham le está diciendo como, oye Dios, pues es que, pues, ¿qué me darás, no? Si yo sigo sin hijo y, y aparte mi descendencia va a ser un... Ajá, y mi heredero será un esclavo nacido en casa, ¿no? Y... Ah, pequeño, nada más contexto que les quería dar, ¿no? Y luego dice 15:4. Y luego vino él, palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces Dios le reafirma esa promesa, ¿no? Que le dice, no, espérame. O sea, sí te prometí una descendencia, pero no partirá de aquel persona, ¿no? Sino de un hijo que yo te daré. Y luego aquí se intuye de cierta forma que Abraham como que estaba dubitativo, ¿no? Por las cosas que le decía Dios y por las cosas que le preguntaba, ¿no? Pero justo Génesis 15:5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad en una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Pequeño paréntesis, aquí que el temor de una gran oscuridad haya caído sobre Abraham no implica como que, eh, digamos que una fuerza oscura, una fuerza maligna se haya apoderado de Abraham o de su sueño y que por eso haya tenido miedo, sino que esta oscuridad, ujú,
Ajá, sino que esta gran oscuridad más bien hace referencia como al temor que tiene o que tenía de Dios, ¿no? No tanto como a algo maligno. Ajá, eso fue 12. El 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, que aquí se refiere a Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza, que es el Éxodo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y bueno, y en el 18 al 21, que también vamos a leerlo, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y de los jebuseos, ¿no? Ah. Entonces, en Génesis 15 podemos encontrar como la primera rectificación del pacto, ¿no? Pues Dios hace a Abraham la promesa de una descendencia numerosa, ¿no? Entonces, Abraham, que en esos tiempos, como les dije, que seguía sin tener hijos, que su esposa era estéril, pues justamente como que cuestiona o se cuestiona el mecanismo del cumplimiento de la promesa que le hizo Dios. Dios lo lleva fuera de su casa y le muestra las estrellas y Abraham cree, ¿no? O sea, justo Génesis 15:6 lo menciona, ¿no? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿no? Y justamente este breve texto es muy importante, lo vamos a abordar más al ratito, pero justamente remarca que Abraham fue justificado por la fe en su promesa divina. O, o bien dicho de otra forma, que Dios consideró recto a Abraham a causa de su fe, ¿no? Y justamente Pablo construye una teología completa sobre este hecho en Romanos 4 y Gálatas 3. Y es aquí importante destacar que Abraham respondió con fe a la palabra de Dios. O sea que no, que si bien dudó un poco, que siguió respondiendo con fe como lo hizo cuando le pidió que saliera de su tierra, ¿no? Y inmediatamente después Dios sella su alianza mediante sacrificios, ¿no? Cuando le dice o cuando le ordena a Abraham preparar pues ciertos animales partidos por la mitad. eh, pues al anochecer Dios en simbolizado por un horno humeante y una antorcha de fuego pasa entre dichos animales y eso en ese entonces era como decir que me suceda como estos animales si yo no cumplo mi palabra, ¿no? Que es básicamente como este pacto, ¿no? Que Dios le dice a Abraham, o en ese contexto se entendía como por mí mismo, porque yo vivo por mi vida, yo te prometo que yo te voy a cumplir, ¿no? Y, y pues Abraham cree, ¿no? Años más tarde, en Génesis 17, Dios renueva y amplifica dicho pacto, ¿no? Vamos a leerlo. Vayan ahí. Génesis 17, 1, 14. ¿Saben qué? Les voy a contar un secreto. Son las casi 2 de la mañana y yo estoy hablando así. Espero mis papás no estén despiertos, no los despierte. Pero bueno, Génesis 17, 1, 14. De nuevo, Reina Valera. Y dice, uy, déjenme acomodo. Perdón. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones.
Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces, después de Génesis 15, años más tarde, en Génesis 17, Dios renueva y amplifica su pacto, ¿no? Dios se le aparece a Abraham a sus 99 años para confirmar que será padre de multitud de naciones. Como simbolismo de esta nueva etapa, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, ¿no? Que Abraham es padre exaltado y Abraham es padre de multitudes. Y también le cambia el nombre a su esposa, de nombre de Sarai a Sara, ¿no? Y justo dicho cambio de nombre da como indicios de una nueva tarea dada por Dios, ¿no? Y justo Dios menciona la circuncisión como señal física del pacto al realizarse a Abraham y a todos sus descendientes varones, ¿no? Y también añadido a esto, Dios promete que Sara dará a luz a su hijo propio Isaac, que eso me parece a su hijo Isaac, a pesar de que pues es estéril y de que ya tiene una avanzada edad, ¿no? Ujú. Sí, nada más déjenme, me organizo, creo que no lo leímos, ¿no? 14. Ajá. En el 15 es justamente cuando le cambia el nombre de Sara a Sara. Y justamente en el 19 es cuando le dice, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz a un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Aquí un pequeño paréntesis, recordemos, ay, discúlpeme, recordemos que am, así como mucho resumen, recordamos también am, que Sara al no ver, bueno, que Sarai al ver que no tenía hijo y que no tenía como que no se cumplía esta promesa, le dice, como justo vimos al principio en la línea genealógica, le dice Sarai a Abraham, le dice, llégate a mi sierva Agar, porque pues yo no te he dado hijo y pues mírame, ¿no? Soy estéril, tengo 90 y tantos años y no te podré dar hijo, ¿no? Entonces Abraham obedece y después, y de esa pues interacción nace Ismael, que Ismael, ajá, nace Ismael, ¿no? Entonces Agar y Sara empiezan a tener como roces, inclusive diferentes conflictos, simplemente porque Agar como que se burlaba o le presumía mucho a Sarai este hecho de, pues es que yo tengo el hijo, ¿no? O sea, tú eres su esposa, pero yo tengo el hijo, ¿no? Y empezaron como a tener muchos conflictos hasta cierto punto en donde Sara le dice a Abraham, le dice como, oye, ¿sabes qué? Pues ya no puedo, necesito que, perdón, ya no puedo, necesito que saques a Agar de aquí, ¿no? Que la expulses, ¿no? Y, y Abraham también le dice, ok, entonces expulsa a Agar. Agar está en el desierto y durante el desierto pues no tiene comida, no tiene agua y ella siente que su hijo va a morir de inanición, ¿no? Entonces, en un momento desesperado, Agar dice, pues yo no quiero ver morir a mi hijo, lo voy a dejar aquí como lo deja, yo supongo que en el desierto, pero no especifica exactamente en dónde, pero lo deja. Nada más dice la palabra que lo deja y se va para justo no ver morir a su hijo, ¿no? Y en visión, Dios le dice a Agar que no se preocupe, que también bendecirá a Ismael, ah, que sí, que Ismael también será de bendición, que también será muy bendecido y que tenga, o sea, que confíe en Dios, ¿no? Que no los va a dejar así. Y justo cuando
digamos que Agar sale de esta visión, ve que su hijo está sobre un oasis, ¿no? Tomando agua y que está bien, que está sano. Entonces aquí justamente pues le asegura que, volviendo, Dios le asegura a Sara que dará a luz a un hijo y a Abraham le dice, oye, pues no es Ismael el hijo de la promesa, sino Isaac, ¿no? Ujú. Creo que me falte. Sí, y también entonces observamos que justamente las tres promesas del Génesis 12 se desarrollan en forma de pacto, ¿no? Así como resumen, Dios promete a Abraham la tierra de Canaán, luego Dios le promete a Abraham que será padre de una multitud y establece la circuncisión como señal de pertenencia a dicho pacto, dicho linaje, y posteriormente se establece implícitamente cada renovación y más adelante jurada por Dios mismo tras las pruebas de sacrificio de Isaac. Y hasta ahí le vamos a dejar por esta parte para no spoilearles tanto, ¿no? Entonces, siguiente, así como pequeño resumen general de qué pasa después. En Génesis 18, Abraham se encuentra con la Trinidad e intercede por Sodoma y Gomorra. Esto a mí se me hace muy curioso porque justamente am, se aparece la Trinidad a Abraham en medio de un día y le dicen como, o sea, Abraham los ve, le dice si has hallado gracia de tu siervo, si en tus ojos, oh, ¿saben qué? Mejor se los leo. Después le apareció Jehová encima del mambre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Esto es Génesis 18. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, ¿no? Y después de esto, Abraham le ofrece, les dice como, tomen agua, ahorita les preparo algo, y les está preparando algo, se los prepara, se los da, comen. Y Dios le vuelve a rectificar la promesa, ¿no? Dios le vuelve a decir, em, ay, disculpen, me voy a regresar tantito. Dios le vuelve a repetir sus promesas y le vuelve a decir, te voy a cumplir, ¿no? Y Sara, escuchando eso, se ríe como se ríe por dentro, ¿no? O sea, dice, "Ay, ¿cómo va a ser posible que yo de tan 90 y tantos años estéril, después de todo este tiempo que no nos ha cumplido la promesa, que yo tenga un hijo, ¿no? Y ahí se pone interesante, déjenme leérselos, ¿no? Bueno, más bien, le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de avanzada edad, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces se rió hacia adentro, ¿no? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz ya siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volver a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Interacción curiosa, ¿no? Y también de las primeras veces que se menciona la Trinidad de forma explícita dentro de la Biblia. Pero así como pequeño resumen de Génesis 18, en Génesis 19 sucede la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Génesis 20 llegan a Negev, niega a Sarai porque le dice que no es su esposa, es su hermana, que no sé qué, se meten problemas con Abimelech y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces así como un pequeño resumen de lo que sucedió entre esos momentos, ¿no? Pero entonces, a lo largo de todos estos momentos, no solamente de Génesis 12 y de Génesis, no solamente de Génesis 12, sino también en Génesis 18 a 21 y en adelante, destaca por un lado la fidelidad inquebrantable de Dios a las promesas que le hace a Abraham, ¿no? Y también por otro lado destaca la fe obediente de Abraham, ¿no? Pero también debemos reconocer nosotros que no nos sorprende que Abraham no fuese perfecto, ¿no? O sea, Abraham también tuvo momentos de duda, como cuando por falta de hijos
recordemos que lo que les mencioné hace poquito, que a falta de hijos decidió engendrar un hijo con Agar porque Sara se lo mencionó y él aceptó, en lugar de esperar pues el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿no? Que pues de igual forma en dos ocasiones ocultó la identidad de Sara por miedo y mostró pues su flaqueza humana, ¿no? Pero aún así, a pesar de todo esto, la palabra resalta que él creyó esperanza contra esperanza en la palabra de Dios, ¿no? Y finalmente, pues su fe alcanza, digamos, su cúspide en la gran prueba de Génesis 22, cuando Dios le ordena a Abraham ofrecer al hijo de la promesa Isaac. Abraham obedece a Dios, pero en el último segundo Dios detiene a Abraham y provee de un carnero para sacrificio en lugar de Isaac, ¿no? Y vamos a leer eso. Es Génesis 1 al 8, Génesis 22, 1 al 8. Ujú, ujú. Vamos a cambiar bien. Entonces, Génesis 22, 1 al 8. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, bueno, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Entonces, la fe de Abraham tiene, pues justamente, un clímax o una cúspide, ¿no? En Génesis 22, cuando Dios le ordena ofrecer a Isaac. Y Abraham lo hace sin cuestionar, ¿no? Dice la palabra que se levanta muy de mañana para cumplir lo que Dios le había hecho, pero quiero que dimensionemos muy bien lo que estaba pasando, ¿no? O no, no, ahorita lo vemos, ¿no? Entonces pasemos a por qué Abraham se lo conoce como el padre de la fe, ¿no? Recordemos, como les decía hace poquito, que la iglesia proclama a Abraham como padre de todos los creyentes, pues más que nada por su ejemplar fe y por sus diferentes acciones a lo largo de la palabra, ¿no? Inclusive el cristianismo ortodoxo afirma que la Biblia nos propone a Abraham como un ejemplo, un modelo completamente bueno de la obediencia a la fe, ¿no? Y justamente pues por eso conviene explorarlo y no quedarnos solamente como con la idea, ¿no? Entonces empezamos recordando, ¿no? Génesis 15:6, y creyó Jehová y le fue contado por justicia, ¿no? Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, ¿no? Y recordemos que el contexto es la promesa de Dios de que Abraham tendría un heredero propio y una descendencia numerosa a pesar de su ancianidad y la esterilidad de Sara, ¿no? Y Abraham tomó a Dios en su palabra, confió plenamente en ella, en la promesa imposible, y dicha confianza le fue contada por justicia, ¿no? Es decir, que Dios la consideró un mérito suficiente para entablar una relación con Abraham, ¿no? Y en la teología paulina, este concepto se convierte justamente en el prototipo de justificación por la fe, ¿no? Y ujú, sí, y también Pablo cita Génesis 15:6 tanto en Romanos 4:3 como en Galatas 3:6 para demostrar pues que no fueron las obras que iban acorde a la ley lo que justificó a Abraham, sino su fe en Dios. Y entonces esto hace que Abraham sea padre espiritual no solamente de los circuncidados, es decir, de los judíos, porque pues de ahí viene toda la descendencia,
sino también de todo el que cree, ¿no? Ya sea judío o gentil, pues Abraham fue declarado justo antes de la circuncisión. Recordemos que esto fue previo a cuando Dios rectifica su pacto con Abraham, ¿no? Cuando, entonces, esto sucede cuando técnicamente era un gentil, ¿no? Romanos 4:10 al 12 lo menciona, ¿no? Y justamente de este modo Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes, ¿no? Y Pablo subraya o menciona o enfatiza que aquellos que tienen fe son en parte hijos de Abraham, ¿no? Y Gálatas 13:9 lo menciona, ¿no? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se ve por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que había de justificar, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces Pablo juega con la idea de la descendencia, ¿no? Es decir, dice que los realmente descendientes de Abraham no son definidos por algún linaje biológico, sino por la fe, ¿no? Y en Romanos 4, el apóstol desarrolla justamente extensamente esta idea o argumento, ¿no? Llama a Abraham nuestro padre según la carne para los judíos, pero sobre todo padre de todos los que creen sin haber sido circuncidados, ¿no? Y más adelante Abraham menciona que, bueno, más adelante menciona que Abraham es, justo como dice aquí, padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Entonces, Pablo aquí subraya, y como habíamos visto antes, la fe de Abraham como una fe de esperanza contra esperanza. Es decir, que en su interior él tenía como una batalla interna de decir, yo tengo una esperanza de mi fe y una esperanza humana. Y estas esperanzas son las que batallan continuamente, ¿no? De decir, bueno, es que yo soy de avanzada edad, mi esposa es estéril, pero Dios me dijo, Dios me lo prometió. Entonces justo había como este choque de esperanza contra esperanza, ¿no? Entonces esta fe se arraigó aún más cuando parecía imposible, ¿no? Y posteriormente Pablo complementa. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Permíteme, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y justamente dicha descripción exalta la confianza absoluta de Abraham, ¿no? En la en omnipotencia y fidelidad divina de Dios, ¿no? Y por ello también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces dice Pablo que no solo para él, sino para también todos nosotros si creemos en la crucifixión de Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Y justamente aquí Pablo juega con la idea de las dos promesas, ¿no? O sea, justamente dice, él llega y dice que a través de las promesas de Dios, ajá, que a través de las promesas de Dios, ¿cómo lo explico? Discúlpenme, ¿cómo explico esto? Es decir, que Pablo agarra las promesas de Dios y las conecta no solamente como al plano terrenal, sino también a una, es decir, pausa, que Pablo vio que las promesas de Dios eran mucho más trascendentes que simplemente como una promesa terrenal. Es decir, recordemos que Dios le promete a Abraham, am, en ti serán benditas todas las naciones, y también le dice, de ti sale una gran descendencia, ¿no? Entonces Pablo menciona que esa gran descendencia no es solamente su linaje biológico, sino también es justamente esto de ser padre de todos el padre de la fe, ¿no? Porque a través de su fe, o a través de su enseñanza de fe, es que él se vuelve
Más bien, a través de su historia, Abraham se vuelve padre de la fe, es decir, Pablo argumenta padre de todos nosotros, de los que somos de fe, y también agarran la promesa de en ti serán benditas todas las naciones, porque él es el prototipo de la justificación de la fe, ¿no? El primer prototipo, porque su fe le fue contada por justicia. Entonces, las promesas de Dios se cumplen no solo en lo terrenal, porque es a través de su nombramiento como padre de la fe, como padre de muchedumbre, que su descendencia es grande, porque nosotros somos hijos de Abraham en la fe, y también Dios cumple su promesa de que serán benditas en él todas las naciones, pues a través de su prototipo de justificación por la fe, es que nosotros podemos ser justificados en parte, o sí, o sea, a través de ese prototipo, o ese prototipo de fe es el que justamente usa el mismo Jesucristo para decir, por su fe son justificados, ¿no? Entonces, benditos son todas las familias de la tierra a través de su prototipo. Sí, sí ven. Espero sí vean la conexión. Entonces, también por otro lado, la carta a los Hebreos también dedica de forma extensa un homenaje a Abraham, precisamente en el capítulo 11, ¿no? Y se enfatizan tres momentos claves de la fe de Abraham, ¿no? En primera, como se menciona como por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Recordemos que esto lo recalqué muchas veces, pero salió sin saber a dónde iba. Dios no le dijo a dónde, sino que solamente le dijo ve. Pues en segundo lugar, también menciona Hebreos que por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿no? Aludiendo que Abraham entendió pues que su promesa trascendía lo terrenal y esperaba una última instancia, la patria celestial, ¿no? Y en tercer lugar, por la fe, Abraham fue probado, ofreció a Isaac, considerando que Dios es poderoso aún para levantar, bueno, es poderoso para levantar aún de entre los muertos, ¿no? Alabando, pues, la fe demostrada en la prueba del sacrificio de Isaac y la creencia de Abraham en la resurrección, ¿no? Entonces, no solamente por justamente la teología que construye Pablo es que es nombrado Abraham como padre de la fe, ¿no? Sino que también por sus grandes actos de fe es que Él se nos hace como un modelo a seguir en obediencia a la fe. Y son justamente estos dos conceptos los que hacen que Abraham sea nombrado padre de la fe. Espero haya sido claro. Ahora, pasemos a algo mucho más trascendental que eso y algo más importante, ¿no? Que es que pues la figura de Abraham en el plan de Dios no solamente destaca como por, pues sí, vaya por su singularidad, justo como dice la diapositiva, ¿no? Que es una historia única, ¿no? De las primeras veces que vemos el prototipo de la fe, una, un acercamiento con la Trinidad, eh, todas estas cosas que vive Abraham con Dios, ¿no? Sino que también pues se tiene un fuerte carácter tipológico en relación con Jesús, ¿no? Y muchos eventos de la vida de Abraham se consideran tipos o prefiguraciones, o coloquialmente llamados spoilers, que mencionan como justamente el plan divino de Jesucristo, ¿no? Y en especial dos resaltan de forma especial el sacrificio de Isaac, que no sucedió, pero el sacrificio de Isaac, y la promesa de la descendencia de Abraham y su cumplimiento final en Cristo, que no solamente es justo lo que yo les mencionaba de Pablo, sino también esto. Leamos Génesis 22 2 al 6. Igual leanlo en su Biblia. Yo lo voy a leer aquí directito de la mía, que es Génesis 22 2 al 6. Igual si no, pues ahí está en la diapositiva. 22 2 al 6, ¿no? Que era parte de lo que ya hemos leído, pero vamos a leerlo de nuevo. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces, vamos a hacer otra vez una pequeña, vamos a ponernos en los zapatos de Abraham. Vamos a hacer una visualización de lo que está pasando aquí. Entonces, Dios hasta el momento, solo de las tres promesas que le dijo, Abraham solo vio el cumplimiento de una, que es la de su hijo Isaac. Entonces, imagínense esto. Tú hablaste con Dios y a lo largo de los años Él te ha estado confirmando, yo haré esto, yo haré esto, yo haré esto, hasta firmo un pacto contigo y lo rectifico mediante un ritual, etcétera, etcétera, ¿no? Y un día Dios te dice, oye, ¿te acuerdas de esa única promesa que yo te he cumplido hasta ahorita? ¿Te acuerdas de tu único hijo, Isaac, a quien amas? Pues necesito que me lo ofrezcas en holocausto, ¿no? Que eso es algo, pues muy heavy, ¿no? O sea, es como, Dios, o sea, solo me has cumplido una promesa y la que me cumpliste me estás diciendo tal cual, mátala. Yo creo que muchos de nosotros pudimos haber dicho como, oye, Dios, no es justo, o sea, solo me has cumplido uno, es mi hijo y que no sé qué, ¿cómo lo vas a querer tú? O inclusive, pues hasta cuestionar, ¿no? Mm, el lado bueno de Dios, decirle como, oye, pero un Dios nunca me pediría en holocausto a mi hijo y que no sé qué, el Dios de mi ancestro Moisés, digo, ancestro Noé no haría esto y que no sé qué, y cosas así, ¿no? Pero Abraham no. Abraham dijo, ok, está bien, lo hago, ¿no? Y, y justamente como vimos anteriormente también, pues Isaac pregunta, ¿no? Oye, papá, o sea, aunado a todo esto, ¿no? Ya van Abraham en camino. Isaac le pregunta a Abraham, ¿no? Como, oye, papá, ¿y dónde? O sea, tenemos tal y tal materiales, ¿no? Pero, pues, ¿y el cordero? ¿Y el holocausto? ¿No? O sea, ¿dónde está, no? Y no sabemos si de forma profética o simplemente como para suavizarle la verdad a su hijo. Abraham le responde que Dios proveerá del cordero, ¿no? Y justamente en el último momento, Abraham, teniendo el cuchillo, pues aparece un ángel del Señor, lo detiene, le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y justamente en ese instante, y de forma profética, Abraham observa a un carnero, ¿no? Entonces, después de esta visualización, podemos ver una vez más que Abraham tenía una fe excepcional y que por eso también se llama Padre de la Fe, ¿no? Pero aquí observamos varios puntos y varias asimilaciones a Jesucristo, ¿no? Primero, Génesis 22:2 menciona que Isaac es el hijo único y amado de Abraham, así como Jesucristo es el único hijo amado del Padre, ¿no? Recordemos que Jesús es primogénito, único hijo de Dios, y dice la palabra que es el más amado, ¿no? De igual forma, eh, mm, 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 ¿hasta dónde leímos? Hasta las 6, ¿verdad? Sí. Construir precisamente fue el tercer día y un lugar desde lejos. Sí lo leímos. Dame un segundito. Según yo sí lo leímos. Ay, perdón, es un poco tarde y mi mente me jugué chueco. Sí,
Ujú, exacto. Sí, sí lo leímos. Entonces, y también Isaac carga la leña para el sacrificio, es decir, vemos que la palabra lo menciona, ¿no? Que Abraham agarra la leña y la pone sobre su hijo Isaac y Isaac la lleva. Entonces Isaac carga la leña para su propio sacrificio, al igual que Jesús cargó la cruz camino al Calvario, ¿no? También otro aspecto es la obediencia y la misión, ¿no? Isaac, leemos que no, como, o sea, si terminamos de leer, Isaac no necesariamente dice, no, oye, pues yo no me voy a subir y que no sé qué, no me vas a sacrificar y se fue corriendo, no, o sea, sino que Isaac se sometió completamente a su padre, ¿no? Así como Cristo se sometió completamente a su misión y propósito que le dio el Padre, ¿no? Recordemos que pues Jesús tenía mucho pavor de lo que le iba a suceder, ¿no? Y hasta orando al Padre le dice, si es tu voluntad que pase de mí esta copa que suceda, ¿no? Pero le termina diciendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Es esa misma sumisión que vemos también en Isaac bueno, la palabra no se especifica que se resiste, ¿no? Entonces, que se somete a su padre Abraham, a Abraham. Y también observamos, como leímos, que duraron, que durante 3 días, durante 3 días, digamos que Abraham perdió a su hijo, ¿no? O sea, porque se levantan, empiezan el viaje, 3 días y llegan al lugar, ¿no? Entonces, metafóricamente, Abraham recupera la vida de su hijo al tercer día, similar como Cristo recupera su vida al tercer día, dado que el Padre le dio la voluntad de dejarla y de tomarla, ¿no? Ujú. Entonces, continuemos. Hasta ahorita habíamos leído Génesis 22 al 1 al 8. El 9 lo mencioné y leamos ahorita del 10 al 13. Igual, si pueden en su Biblia, si no, ahí está. Génesis 22 10 al 13. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo a Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuando no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham los ojos, bueno, sus ojos, y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. No sé si sepan lo que es un zarzal. Si no, eso es muy fácil. Sal. Un diccionario, el diccionario libre. Dejen, les comparto esto rápido. Esto es un zarzal. Es como como este arbustito con espinas y como feo, tosco. Eso es un zarzal. Entonces, la palabra nos dice que Abraham alzó sus ojos y miró un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Por dónde? Por sus cuernos. Entonces, el zarzal, que es este follaje duro con espinas, el cordero estaba enredado por los cuernos del zarzal, justamente como Jesucristo portó la corona de espinas. ¿Qué? O sea, esto es una revelación muy cañona de lo que sucedió con Abraham y de lo que iba a suceder con Jesucristo, ¿no? Es el ejemplo perfecto que Dios nos pudo haber dado para demostrarnos, ¿no? Que esto era precisamente lo que iba a pasar con Jesucristo. Son demasiadas similitudes como para decir, fue coincidencia. Yo creo más bien, esto ya es personal, que Dios a través de Abraham nos estaba diciendo, esto va a suceder y va a suceder así, justamente así, ¿no? Entonces,
esto a mí me vuela la cabeza, o sea, no sé si ustedes, pero estas similitudes me vuelan la cabeza y especialmente este. Y justo podemos imaginar el momento, ¿no? O sea, y Abraham está a punto de matar a Isaac y justamente el ángel lo detiene, le dice, calma, Dios proveyó del cordero, ¿no? Y Abraham ve eso y yo me imagino que debe sentir así, uff, uy, no tengo que matar a mi hijo, ¿no? Ay, de la que me salvé. Y me imagino que ha de sentir regocijo, que se debe sentir eufórico, que se debe sentir muy feliz de decir Dios proveyó, ¿no? Porque la palabra dice que justamente después de eso Abraham nombra dicho monte Dios proveerá porque Dios proveyó del cordero, ¿no? Y me imagino que lo va a hacer como con mucha alegría. Y vamos a leer 8 Juan 8:48 al 56. Veamos, 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 veamos. Juan 8:48 al 56. Ese sí no lo tengo, discúlpenme, pero para eso está la Biblia. 48, Juan 8:48 al 56. Que recordemos que en esto, en el contexto de estos versículos, Jesús estaba, em, digamos que estaba discutiendo con los fariseos sobre diferentes ideas teológicas, ¿no? Entonces dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. ¿Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y luego menciona algo impresionante. Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había ver mi día, que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea, no solamente es esta representación bíblica de lo que iba a pasar con Jesucristo, sino que también Jesús mismo menciona, reconoce que Abraham de cierta forma alcanzó a ver la promesa mesiánica y que por ende él se regocijó y también demuestra en Jesús a su vez, pues que antes de Abraham él es, ¿no? Entonces, el carnero, creo que lo tengo aquí, si no, no se preocupen. No, entonces el carnero, como ya les dije, enredado por el cuerno entre las zarzas, que muere en lugar de Isaac, es visto tradicionalmente como símbolo de Cristo coronado de espinas y sacrificio en lugar de nosotros, ¿no? Y justo San Agustín lo expresa de forma muy buena, ¿no? Que dice, tanto Isaac como el carnero son figuras de Cristo. Isaac que llevaba la leña representaba a Cristo llevando su propia cruz. El carnero sacrificado en lugar de Isaac representa a Cristo sacrificado por nosotros. Y justamente, como ya les dije, Jesús mismo insinuó estas conexiones, ¿no? Justo en Juan 3:16, él se identifica como el único hijo del Padre entregado por amor, reflejando la historia de Abraham y Isaac desde la perspectiva divina, ¿no? Es decir, que Dios Padre hizo por nosotros y hace por nosotros lo que no permitió que Abraham consumara, ¿no? Y en ese mismo pasaje de Juan 3:16, Jesús se compara con la serpiente de bronce, ¿no? Elevada por Moisés y posteriormente confirma ser el único unigénito de Dios, ¿no? Dado para la vida eterna de quienes que crean, ¿no? Recordemos Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que crea en él no muera, sino tenga vida eterna, ¿no? Y justamente algo también muy cañón de
relacionar es justamente la correspondencia que tiene el Moria con el Calvario, ¿no? Es decir, que en la misma montaña, y no me refiero en el mismo lugar geográfico, sino en una misma montaña, cada quien en la suya, pero donde un día Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, de forma similar en otra montaña, Dios Padre sacrificó a Cristo por nosotros, lo cual, pues, ¿qué más demostraciones queremos, ¿no? De que, pues, realmente Jesús es, o sea, que el plan de Jesús estaba planeado desde antes de la creación de los tiempos. Y es una confirmación más que a través de Abraham, Dios nos enseña de forma pedagógica lo que ha de suceder con Cristo, lo cual tristemente los fariseos no pudieron captar, ¿no? ¿Qué? Pues bueno, eh, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos muchísimas cosas y yo espero que estas reflexiones les ayuden no solamente a ver que Jesucristo es quien dice que es Hijo unigénito de Dios, es Dios mismo y pues sí, no sé qué más decirles, siempre me quedo sin palabras después de esta clase, pero espero les haya gustado, espero reflexionen mucho sobre esto y pues sí, cualquier duda que tengan, díganme en los comentarios, alguna corrección también y espero esto sea de mucho enriquecimiento. Pues bueno. Uf, una clase más dada. Espero les haya gustado. Y no tengo nada más que decir. Les diría más cosas, pero creo que sería añadir algo que no es necesario. Reflexiónenlo, piénselo y también agradezcanle a Dios por, por proveer de un cordero para nosotros. Muchas gracias. Nos vemos.